Damos gracias al Señor por poder estar en su casa de oración. Amén. Damos gracias al Señor por eso. Damos gracias al Señor porque podemos llegar, amén, podemos llegar a su casa, podemos estar en el lugar donde sabemos que nos conviene estar. Amén. Estamos en tiempos difíciles. Ha costado que la iglesia pueda comprender eso, parte de la iglesia pueda comprender eso. Estamos en tiempo en donde, hermano, en donde necesitamos, porque esa es la palabra, nosotros necesitamos buscar a Dios. Necesitamos llamarle en tanto que Él está cercano, dice la Biblia. Amén, porque viene un tiempo en donde ya vamos a llamarle y ya vamos a estar fuera de tiempo. Ya no va a ser tiempo para poder hacerlo. Amén, el tiempo de la gracia se va a acabar. Sí, y es ahí donde vamos a llorar, vamos a lamentarnos porque vamos a ver que no vamos a encontrar respuesta en medio de tanta situación. Mire, ¿sabe usted que es a través de los momentos difíciles? Bueno, saludamos a todos los hermanos que están a través del internet, a los hermanos que están a través de la aplicación y contarles que la radio todavía sigue abajo. Amén, no hemos podido sacar la radio al aire porque no hay energía eléctrica en el cerro. Ya por los temporales del fin de semana pasado, mucho el destrozo que hay arriba, así que eso se va a demorar unos días, no sabemos cuánto, pero hay que tener paciencia. Allí vamos a estar de alguna manera viendo cómo poder sacar la radio al aire, pero mientras no cambien todo lo que son los postes quebrados y repongan todo el tendido eléctrico ahí en el cerro donde está la planta transmisora, no vamos a poder tener la radio al aire. Amén, hemos estado allí viendo ese tema, pero está complicado para nosotros. En nosotros ya no hay nada más que hacer, ahora hay que esperar que Frontel y las empresas hagan la otra parte, pero esperando y confiando en el Señor de que Dios siempre está al control de todo y orando siempre para que Dios nos pueda dar la salida ahí también. Amén. Bien, le decía yo que sabe usted que es a través de los momentos difíciles cuando más fuerte nos hacemos para poder soportar las tormentas de la vida. ¿Sabía usted eso, no? Que es en los momentos difíciles en donde usted y yo más fuerte nos hacemos para poder soportar esas tormentas de la vida, esos problemas, esas circunstancias o esas situaciones que muchas veces se nos presentan. ¿Ya? Y todos sabemos que en la vida se presentan y se presentarán problemas, situaciones, se presentarán retos y problemas que usted y yo tendremos que enfrentar. ¿Por qué? Porque parte de la vida consiste en eso. ¿Sabía usted? Por eso Jesús dijo, en este mundo, dijo, tendréis aflicciones, dijo. ¿Cierto que sí? O sea, que escúcheme, parte de la vida consiste en eso, consiste en superar entonces las adversidades, porque Jesús no solo dijo en este mundo tendréis aflicciones, sino que también dijo, pero confiad, dijo, yo ya he vencido al mundo. O sea, escuche, parte de la vida consiste en que vamos a tener situaciones, vamos a tener retos, adversidades, problemas, desafíos en la vida que vamos a tener que enfrentar, ¿ya? Pero también consiste en superar las adversidades, no solo en que vamos a tener situaciones, sino que también en superarlas. Así que las pruebas que nos llegan no son el problema para nosotros, sino que el problema para muchos está en permitir que la duda, el problema, ¿sí? Está en permitir que la duda, está en permitir que el problema, ¿ya? O que la amargura por los problemas vividos o los afanes de la vida misma nos hagan dejar de lado un recurso, hermano, hermana, que usted y yo tenemos para enfrentar esa adversidad. ¿Sabe usted que nosotros tenemos recursos para enfrentar las adversidades? Pablo habla de esos recursos, habla de las armas que son poderosas en Dios, dice. Amén. Y uno de esos recursos es la oración, ¿sabía usted? La oración es un recurso poderoso que está en usted y está en mí. Que usted no tiene que buscarlo en otro, está en usted. Amén. Que usted puede usarlo, puede tomarlo y usarlo para poder vencer en medio de esas adversidades. ¿Ya? Y le decía yo que hay un recurso valioso que usted y yo tenemos para enfrentar esa adversidad. ¿Por qué? Porque ahí está el problema, está en dejar de lado ese recurso valioso que usted y yo tenemos para enfrentar la adversidad. Sí, está en dejar de lado eso. Y esa es la causa por la cual usted y yo muchas veces nos detenemos, nos desesperamos, nos amargamos, nos frustramos y no sabemos qué hacer. Y ese recurso valioso que usted y yo tenemos se llama oración, es la oración. Escuche bien. El recurso valioso que usted y yo tenemos es la oración. ¿Ya? Es la oración. Ese es el recurso valioso que usted y yo tenemos. Ese recurso se llama oración. Jesús nos enseñó a orar y nos dejó también la oración como un arma poderosa para nosotros. ¿Se acuerda que Jesús dijo cuando le pregunta por un género que no había salido, que no habían podido hacer nada a los discípulos? Y le dijo, pero maestro, nosotros no pudimos echar ese demonio fuera. ¿Y qué dijo Jesús? Hay géneros que no salen si no es con ayuno
y oración. O sea, la oración, vamos a hablar de la oración, no del ayuno. La oración es un arma poderosísima, es un argumento, ¿sí? Es un recurso valioso que usted y yo tenemos para enfrentar entonces los tiempos de adversidad. Y es por eso que usted y yo muchas veces terminamos agotados. Escuche bien, terminamos sin fuerza, terminamos sin esperanza. Y es porque nos enredamos tanto en los problemas y los afanes de la vida que dejamos de hacer aquello, escuche bien, que aligera nuestra carga. Dejamos de hacer aquello que va aligerando, que va alivianando nuestra carga. Dejamos de orar. Cuando dejamos de orar, el problema más pequeño es un problema muy grande para usted. Cuando usted deja de orar, la situación más pequeña, la mínima situación, es un gigante para su vida. ¿Sabe por qué? Porque dejamos ese recurso valioso de lado, que es la oración. Y cuando dejamos ese recurso valioso llamado oración de lado, empezamos nosotros, o cualquier problema o cualquier situación en nosotros se transforma en un gigante para nuestra vida. Ya dejamos algo que es mucho más importante de lado que preocuparse y afanarse. Muchas veces usted y yo necesitamos algo, necesitamos hacer algo, necesitamos alcanzar algo, y dejamos eso valioso que se llama oración por buscar alcanzar o por querer alcanzar o tener lo que necesitamos. Cuando es al revés, tenemos que tomar ese recurso valioso que Dios nos dio llamado oración para poder alcanzar aquello que no tenemos, para poder vencer en aquello que estamos enfrentando. ¿Ya? Y muchas veces dejamos eso de lado. Dejamos algo que es mucho más importante que preocuparse y afanarse. Dejamos de orar, dejamos de tener esos encuentros diarios con Dios, los cuales son tan importantes para nosotros. ¿Para qué? Para que Dios aliviane nuestra carga, pues. Para que Dios vaya quitando el peso. Dice la Biblia que de camino, ¿qué es lo que hace Dios? Va quitando la carga. Pero ¿cómo Dios va quitando la carga de camino? Cuando usted se va relacionando con Él también. ¿Ya? Dejamos de orar, dejamos de tener esos encuentros diarios con Dios. ¿Y quiere que le diga algo? Esa fue la tercera clave que usó David para superar las dificultades según el Salmo 18. Le voy a volver a hablar del Salmo 18. Ya le he hablado 2 veces del Salmo 18 y en el Salmo 18 seguimos encontrando, escúcheme bien, claves importantes que nos van a ayudar. Amén. Este Salmo tiene una palabra importante, tiene una clave que yo tomé también porque me hace bien para los momentos de adversidad que uno también enfrenta. Un Salmo, escuche bien, del cual les he hablado en 2 mensajes anteriores. Un salmo que ha bendecido y fortalecido mi vida en estos días y en estos tiempos también de adversidad. Un salmo que nos habla y nos enseña de una tercera y una nueva clave que usó David en tiempos de adversidad. Una clave llamada oración. Diga conmigo, oración. Claro, la oración fue una clave que David también usó para poder fortalecerse y no desmayar en los tiempos adversos. Y el día de hoy quiero hablarle de esta tercera clave del Salmo 18. Del Salmo 18 que usó David en tiempos de adversidad. Y en el primer mensaje les hablé de varias claves que encontrábamos en el Salmo 2 de este Salmo 18. ¿Se acuerdan, no? De varias claves. ¿Para qué? Para enfrentar esos tiempos de adversidad. Y en el segundo mensaje les hablé de una clave importantísima que estaba en el verso 1. ¿Se acuerda? Del Salmo 18 también. En donde David, antes de pedirle algo a Dios, antes de pedirle ayuda a Dios, lo primero que David le dice a Dios: te amo, oh Jehová. ¿Se acuerda que le hablé de eso? Que esa era una clave antes de pedirle a Dios. Que decía yo que siempre cuando nos acercamos a Dios, nos humillamos a Dios, lo primero que hacemos es pedirle. Cuando David lo primero que hace en un tiempo difícil no fue pedirle, sino que contarle, decirle a Dios cuánto él lo amaba. Y decía yo que el acercarse a Dios de esa manera en el Salmo final del Salmo 18, eso que hace David, hace que Dios le traiga respuestas tremendas a su vida. Y en ese segundo mensaje les hablé de aquella clave importantísima. De esa clave que está en el verso 1 del Salmo 18, en donde David, antes de pedirle algo a Dios, antes de pedirle ayuda a Dios, lo primero que David le dice a Dios es: te amo, Jehová. Y el día de hoy quiero hablarles del verso 3. Ese día se lo toqué, pero no lo desarrollamos. Y quiero hablarles del verso 3. ¿Sabe por qué de ese verso? Porque allí encontramos otra clave igual de importante que las otras claves de las cuales les hablé anteriormente. Y escuche lo que dice este verso 3 del Salmo 18. Salmo 18, verso 3. Así dice la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice: invocaré a Jehová. Escuche bien.
Invocar es orar, es clamar, es pedir. ¿Ya? Cuando David dice invocaré a Jehová, está diciendo, hey, oraré a Jehová, dice, quien es digno de ser alabado. ¿Por qué David iba a invocar a Jehová? Escuchen, no porque necesitara algo. Volvemos de nuevo a eso. No porque necesitara algo, sino que porque David sabía que Dios es digno de invocarle, de alabarle, de clamarle, de confiar en él. David dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Escuche bien, y como resultado de eso, dice David, y seré salvo de mis enemigos. Escuchen, invocaré a Jehová, dice David, quien es digno de ser alabado. Y David dice, y seré salvo de mis enemigos. O sea, David dice, no necesito pedirle que me salve. Invocaré, alabaré, oraré, clamaré a Dios, porque Él es digno de que le oremos, de que clamemos, confiemos en Él, de que pidamos ayuda a Él. Dice, y por causa de todo eso, viene una respuesta de Dios también a la vida de David. Dice, y seré salvo de mis enemigos. David dice, invocaré a Jehová, oraré a Jehová porque Él es digno de ser alabado. Entonces, ¿por qué David lo iba a invocar? ¿Por qué David iba a orar a Dios? Porque es digno de ser alabado, porque Dios es digno de que usted y yo confiemos en Él. De que usted y yo confiemos en Él, clamemos a Él, le pidamos a Él. Claro, vayamos a Él porque Él es digno de que usted y yo lo hagamos. Por eso David decía, invocaré a Jehová. Claro, porque mi Dios es digno de que yo a Él lo invoque, de que yo a Él le pida, de que yo a Él clame, de que yo a Él en Él confíe. Claro, porque Dios es digno, porque Dios es merecedor de ser alabado. Porque según el diccionario, escuche bien, eso significa la palabra digno, significa merecedor de algo. La palabra digno significa merecedor de algo y Dios es merecedor de todo. De toda alabanza, de toda gloria, de toda honra. Claro, significa merecedor de algo, que tiene dignidad y se comporta con ella. Y en la Biblia la palabra digno se refiere a alguien o algo que es merecedor de respeto y mucha estima. Y este término viene del latín dignus, que significa merecedor de ser respetado. ¿Por qué David iba a invocar a Dios? Porque Dios es digno de recibir todo aquello, pues. Respeto, honra, confianza. Y cuando usted y yo invocamos a Dios, cuando usted y yo le oramos a Él, porque eso es invocar, es clamar, orar. Y lo hacemos de la manera correcta, lo hacemos con la actitud correcta. Cuando lo hacemos sabiendo y conociendo lo que dice David aquí, que Él es digno de ser alabado, usted y yo también recibimos respuestas correctas. David dijo, y seré salvo de mis enemigos. Claro, ¿cómo recibe? ¿Cómo David espera esa respuesta o espera que suceda eso en su vida de ser salvo de sus enemigos? ¿Cómo lo espera? Alabando a Dios. No desesperándose en medio de lo que enfrenta o vive, sino que es alabando a Dios, buscando a Dios, clamando a Dios, orando a Él, confiando en Él. Por eso el salmista dice, en el Salmo 18:3 dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. David dijo, invocaré a Jehová, e invocar significa llamar en solicitud de ayuda. De manera formal, invocar es apelar, interpelar, evocar, rogar, implorar, suplicar, solicitar, clamar, orar. Eso es invocar. Y David dijo, invocaré a Jehová. Le pediré ayuda de manera formal, le rogaré, le imploraré, le suplicaré, le solicitaré, clamaré a Jehová. Y David dice el por qué. Y dice, oraré a Jehová porque Él es digno de ser alabado y seré salvo, dice David, de mis enemigos. Claro, y se lo he dicho yo en estos últimos días, en esos mensajes que he compartido antes con ustedes, que David fue un hombre que enfrentó muchas dificultades. David fue un hombre que enfrentó muchas dificultades, pero que a pesar de las dificultades que él enfrentó, él pudo comprender la importancia de invocar, la importancia de clamar, de rogar. Él pudo entender, comprender la importancia de implorar, suplicar, solicitar, escúcheme bien, la ayuda de Dios, la importancia de orar a Dios en cualquier circunstancia. Eso pudo comprender David en medio de los problemas y es lo que usted y yo necesitamos entender.
que en medio de los problemas, en medio de los afanes, no necesitamos apartarnos de Dios, necesitamos acercarnos más a Él. Necesitamos invocarlo más a Él. ¿Por qué? Porque su ayuda no vendrá porque se la pide. Vendrá porque usted sabe que Dios, el Dios que usted y yo tenemos, es digno de ser honrado, alabado. Es digno de que usted y yo confiemos en Él. Por eso David dice, y no pediré ayuda a Dios para que me salve. No, dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. O sea, David dice, y como consecuencia de honrar a Dios, de reconocer a Dios, Dios me va a salvar de todo lo que enfrento. Dios me va a librar de mis enemigos. David en el Salmo 18:3 oraba a Dios dándole gracias por la victoria recibida. Porque por fin Dios ya lo había liberado. En ese salmo, cuando David habla de aquello, ya lo había liberado de la mano de Saúl, quien quería matarlo. Pero David, cuando fue perseguido por Saúl, él también oró a Dios. Nosotros vemos que cuando Saúl lo perseguía, él oraba a Dios, clamaba a Dios también. ¿Sí? O sea, David no solo oró a Dios cuando fue perseguido, sino que también cuando Dios le dio victoria. ¿Sí? No solo oraba a Dios cuando las cosas estaban mal, sino que cuando estaban bien también. Siendo esto algo que debemos aprender a hacer todos nosotros sin importar las circunstancias que podamos estar viviendo. El orar a Dios, el buscar a Dios, el clamar a Dios. Porque no podemos permitir que la duda, que la amargura por los problemas vividos, o le decía yo, por los afanes de la vida misma, nos hagan dejar de lado un recurso tan valioso que usted y yo tenemos, como lo es la oración para poder enfrentar esos momentos de crisis y de adversidad. Hermano, no podemos dejar de lado ese recurso valioso. Hay cosas que la vida de alguna manera necesitan atención en nuestra vida. Hay cosas que van a requerir que usted y yo seamos diligentes en nuestra vida, en la vida con esas cosas. Pero usted y yo, antes de ser diligentes con todas las cosas, no podemos dejar de lado este recurso valioso para que esas cosas que usted y yo vamos a hacer en la vida puedan tener un buen resultado. No podemos dejar de lado este recurso. No hay nada más urgente que buscar relacionarse con el Señor, que buscar, escúcheme bien, el rostro de Dios antes de salir a enfrentar o hacer algo en nuestra vida. Porque esa es la razón por la cual usted y yo muchas veces terminamos agotados. Esa es la razón por la cual terminamos sin fuerza y sin esperanza. Y es porque nos enredamos tanto en los problemas, en los afanes de la vida, que dejamos de hacer aquello que aligera nuestra carga, que dejamos de hacer aquello que va quitando la carga, que nos va dando paz, que nos va dando confianza, que nos va fortaleciendo para poder alcanzar aquello que no hemos propuesto alcanzar o que Dios nos ha llamado a alcanzar. No podemos dejar de lado eso. El que deja de lado su oración, hermano, lo único que hace es cargarse cada día más. Por eso que hay la gente que no ora, que no busca orar, que no se relaciona con Dios, le cuesta poder avanzar. Porque una persona que va cargado, es más lento. Una persona que lleva carga, que lleva mucha carga, con el tiempo se cansa. Con el tiempo no solo se cansa, sino que se detiene. Y la oración, ¿sabe lo que hace? Hace que esa comunión, esa relación suya con Dios, en esa relación Dios le quita el peso. Dios le quita la carga. Porque Dios aligera la carga. Escuche bien, en la oración Dios aligera la carga. Por eso David aprendió a orar en todas las circunstancias. David aprendió a orar en la adversidad, pero también aprendió a orar en los momentos que él tenía victoria. Escuche lo que sigue diciendo el Salmo 18, verso 4 y verso 5. Dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Torrentes de perversidad me llenaron de miedo, dice David. Ligaduras, verso 5, ligaduras del Seol me rodearon, la muerte me rodeó. Me tendieron lazos de muerte. Esto quiere decir que los problemas de David eran tan graves que David se llegó a sentir en algún momento, escúcheme bien, se sentía morir. Escúchelo, cómo vivía David, los tiempos que estaba viviendo David. Claro, eran tan graves esos problemas que él en algún momento se sentía morir. Le ha pasado a usted que de repente dice, ya no quiero más, ya no aguanto más. Yo creo que todos hemos pasado por momentos así, en donde parece que dan ganas como de agarrar la toalla y no tirarla, sino que esconderla ya. Y David vivió momentos así. Escuche, pero en esos momentos él supo buscar a Dios.
Él supo en quién apoyarse. Él supo en quién refugiarse. Claro, por eso dice, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Claro, y Dios a través de este salmo me ha fortalecido grandemente a mí también. No solo yo creo que esta palabra no solo fortalece a David, sino que a uno también. A mí esta palabra me ha fortalecido en estos días en donde parece que quiero hacer algo y siento que no puedo. Pero esta palabra nos fortalece, ¿por qué? Porque esta palabra nos recuerda que tenemos un recurso valioso. Y ese recurso es la oración. Claro, es la oración, ¿para qué? Para estar de pie, fortalecido en los tiempos de adversidad. Por eso Dios a través de este salmo me ha fortalecido grandemente, no solo en este tiempo, sino que también cada vez que me ha tocado pasar por momentos, por tiempos de adversidad, por tiempos difíciles. Y es por eso que si usted se siente o siente que torrentes de problemas le llegan, porque eso ha pasado yo en estos días, que son como muchas situaciones juntas. Como muchas cosas a la misma vez. Y cuando uno siente que torrentes de problemas llegan, si usted se siente que el temor le invade por la razón que sea, o por si alguna razón usted se siente morir o siente que parece que no hay salida a su problema, entonces fortalezca su vida así como lo hizo David. Fortalézcala por medio de la oración. Invocaré a Jehová. Invocaré a Jehová. ¿Por qué lo voy a invocar? ¿Porque estoy desesperado? No, porque Él es digno de que usted y yo lo hagamos, de que usted y yo lo busquemos. No lo busquemos porque estamos desesperados. No lo busquemos porque tenemos una tremenda necesidad, sino que busquémoslo porque usted y yo conocemos quién es nuestro Dios. Claro, quién es Él y cómo a Él le gusta que usted y yo nos acerquemos a Él. Por eso fortalezca su vida así como Dios lo hizo con David. Fortalezca su vida, por medio de la oración, así como Dios también lo ha hecho conmigo. Apropiándonos, hermano, de este Salmo 18. ¿Por qué? Porque es verdad que David se sintió mal, así como nos sentimos usted y yo muchas veces, a causa de la adversidad. Pero escuche lo que David hace en el verso número 6 de este mismo Salmo 18. David dice, en mi angustia, ¿qué hizo en su angustia? Dice, oré a Jehová, oré a Dios, invoqué a Jehová. ¿Qué hizo en su angustia? Salió corriendo a buscar la solución. No, invocó a Dios, buscó a Dios, oró a Dios. Dice, y clamé a mi Dios. No solo dice a Dios, sino que dice a mi Dios. Y escuche lo que hace Dios cuando David hace eso. Dice, Él oyó mi voz desde su templo. ¿Qué hizo Dios cuando David clamó? Lo escuchó, lo oyó. Desde su templo dice, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Entonces escuche, ¿en dónde o a dónde tenemos que ir cuando usted y yo estemos en tiempos de adversidad? Tenemos que ir en oración a Dios. Tenemos que ir en oración a Dios y tenemos que ir a Él. ¿Sabe por qué? Porque Él es digno de que usted y yo coloquemos la confianza en Él. Coloquemos nuestra fe en Él, nuestra esperanza en Él. Él es digno de aquello. Por eso cuando usted y yo estamos angustiados, desesperados y vamos a orarle a Dios y le decimos, Señor, te amamos. Señor, y vengo a ti porque yo sé que tú estás por sobre todas las cosas. Dios se alegra. Esa fe le alegra a Dios, le agrada a Dios. Cuando usted se acerca así, no desesperado por el problema, sino que desesperado por estar cerca de Él. Desesperado por estar cerca de Él, porque su confianza, su esperanza, hermano, está en que Él es su protector, en que Él es su cobertura, en que Él es su alero, en que Él es quien lo puede sacar de ese momento de angustia o desesperación. Por eso David dice, invocaré a Jehová porque Él es digno de ser alabado. ¿Y qué iba a hacer Dios? Y Él me librará de todos mis enemigos. O sea, no se lo voy a tener que pedir, porque Él lo conoce. Nosotros le pedimos cosas a Dios que Dios conoce, pero no le hablamos a Dios, escúcheme bien, como Dios quiere que le hablemos. No nos acercamos a Dios como Dios quiere que nos acerquemos. Pero sí nos acercamos a Dios en desesperación, en desesperanza, en decirle, Señor, ayúdame. Y Dios nos ayuda. Pero es diferente a cuando nos acercamos
escúcheme, a cuando aprendemos de lo que está escrito para enseñanza nuestra. Porque cuando aprendemos y caminamos por este camino, por esta enseñanza, estamos agradando a Dios, así como David también lo agradó. David dijo: en mi angustia oré a Jehová, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor, dice David, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. David clamaba, David oraba a Dios cuando tenía problemas, pero también cuando Dios lo libraba de ellos. David clamaba a Dios en la adversidad, pero también en la victoria, para expresarle a Dios su agradecimiento, su gratitud. Nosotros generalmente oramos a Dios en los problemas, pero somos malos para orarle a Dios, para agradecerle. Porque yo le aseguro que en la casa oramos cuando nos falta algo, pero somos malos para orar, para dar gracias por lo que Dios nos da. Y ahí usted puede analizarse. Para no ponerle un ejemplo más grande, algo tan simple. Oramos a Dios cuando nos falta algo, pero cuando tenemos nuestra mesa llena, nos olvidamos de darle gracias a Dios. Y eso es lo que David enseña acá a través de esta palabra. Que David daba gracias a Dios cuando era perseguido por Saúl, pero también dio gracias a Dios cuando Dios lo libró de Saúl, cuando le dio la victoria. Que David, escuche, oraba a Dios en medio del problema, en medio de la adversidad, pero él también daba gracias y reconocía a Dios en medio de la situación que enfrentaba. Por eso decía, yo voy a invocar a Dios, voy a clamar a Dios, voy a buscar de Dios, decía, pero no porque necesito, busco porque Él es digno de que yo lo busque, porque Él es merecedor de que nosotros lo hagamos. Escúcheme bien, y nosotros lo buscamos porque lo necesitamos, pero no lo buscamos para honrarlo, para decirle: Señor, yo te busco porque yo sé, porque estoy convencido, porque sé que aún en medio de los momentos que yo vivo, tú sigues teniendo el control de la situación. Esto quiere decir que David, por medio de la oración, no permitió que su fe y su esperanza cayera en tiempos de angustia. Así como David no permitió que su corazón se envaneciera en tiempos de prosperidad y en tiempos de victoria, como suele sucedernos muchas veces a nosotros. Él no permitió eso. El orar, escuche esto, el clamar en todo tiempo y en cualquier circunstancia es la clave, hermano, para superar la adversidad. El orar a Dios, el clamar a Dios, el buscar a Dios, como dice David en el verso 3 del Salmo 18. Escuche, es la clave. ¿Sabe para qué? Para pasar, vencer, superar esos tiempos de adversidad. El verso 3, hijo. Por eso David dice en el verso 3, dice: clamaré a Jehová. ¿Sí? Invocaré a Jehová, dice, quien es digno de ser alabado. Escúcheme bien. Y ahí hay una clave. Dice: y seré salvo de mis enemigos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para pasar el tiempo difícil? ¿Qué tenemos que hacer para pasar, escúcheme bien, esos tiempos adversos? ¿Qué tenemos que hacer para vencer en medio de nuestros enemigos? ¿Es pelear con ellos? No es pelear con ellos, es orar a Dios, es invocar a Dios y en medio de nuestra oración reconocer quién es Dios. Reconocer quién es Dios. ¿Qué hizo Nehemías cuando van con la mala noticia de que los muros de Jerusalén estaban en el suelo, las puertas de la ciudad quemada y el templo quemado? ¿Qué hace Nehemías? ¿Se acuerdan de ese mensaje? Dice que Nehemías lo primero que hace es orar a Dios. Lloró a Dios, sintió una gran pena en su corazón. Dice que oró, ayunó, dice a ese Dios, dice al Dios, y oró y le dijo a Dios: tú eres el Dios grande, fuerte, le dijo, y temible, le dijo. O sea, reconoce quién es Dios en medio del problema. Escúcheme bien, reconoce quién es Dios. David, en medio de su necesidad, reconoce quién es Dios. Por eso lo primero que le dice en el verso 1: te amo, oh Jehová. ¿Sí? Y después le dice: tú eres mi torre fuerte, mi alto refugio, tú eres mi Dios, tú eres mi roca firme. Se da cuenta que reconoce quién es Dios. Y después más encima le dice: te invocaré, porque después le dice en el verso 3, le dice: te invocaré, le dice, porque tú eres digno de ser alabado. Claro, y le dice: y por causa de yo reconocerte a ti, tú te preocupas de mi vida, tú te preocupas de librarme de mis enemigos. Porque el orar, el clamar en todo tiempo y en cualquier circunstancia es la clave para superar la adversidad. ¿Sabe por qué?
Porque ¿sabe cuál fue el resultado de esa oración de David? ¿Cuál fue el resultado de ese clamor, de ese ruego en medio de la adversidad? La Biblia dice aquí en el Salmo 18:6, dice que Dios lo oyó desde su santo templo. Ese fue el resultado de su oración. Que Dios escuchó lo que él oró, lo que él clamó, que él escuchó, escúcheme bien, lo que David invocó. Y ese es el resultado que usted y yo necesitamos tener cuando nos acerquemos a Dios, que Él nos oiga. Él nos oye siempre, pero lo que Él necesita oír es que usted y yo podamos orar, podamos buscarle como Él requiere. Que podamos hacerlo con confianza, con esperanza, con fe, porque sabemos primeramente que Él es digno de ser alabado. Segundo, porque usted y yo lo amamos, porque sabemos que Él es digno de ser alabado, honrado, y porque sabemos quién es Dios en nuestra vida. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y ya le digo que si usted sigue leyendo todo el capítulo 18, le dije el otro día, del verso 7 al verso 15, se va a encontrar que ahí David empieza a contar de cómo la mano de Dios se movió a favor de él. Y luego desde el verso 16 al verso 19, ahí David dice que después de él orar, que después de él clamar, que después de él ser insistente con Dios, dice ahí que Dios lo sacó de muchas aguas, de las muchas aguas. Ahí dice que Dios lo libró del poderoso enemigo. Ahí dice que Dios fue su apoyo, que Dios fue quien lo sacó a un lugar espacioso. Vamos al verso 16. Y luego David dice, Dios me libró porque se agradó de mí. Mire lo que dice el verso 16 al verso 19. Dice, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Escuche bien, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Escúcheme bien, ¿qué fue lo que pasó en el día del quebranto? Dice que Jehová fue su apoyo, o sea, Él lo sostuvo. Mas Jehová fue mi apoyo, dice el verso 18. El verso 19 dice, me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Escúcheme bien, ¿por qué lo libró? Entonces lea el verso del verso 1 en adelante hasta el verso 19 y va a encontrar las claves. Escúcheme bien, para que Dios lo mire con agrado a usted, para que Dios escuche su oración con agrado. Porque eso está diciendo David. Si leemos todo lo primero, nos vamos a encontrar con esto, que al final David dice, me sacó a un lugar espacioso, o sea, me libró de mis enemigos. Él fue mi apoyo. Cuando lo invoqué, Él estuvo conmigo. Él me dio fuerza, Él fue mi refugio. Claro, Él fue mi roca firme. Me sacó a lugar espacioso, me libró de muchas aguas. Me libró porque, ¿y por qué me libró? Dice, me libró porque se agradó. ¿Por qué Él lo libró? Porque se agradó de Él. ¿Y qué hizo David? Lo reconoció. ¿Qué hizo David? Reconoció cuánto lo amaba. ¿Qué hizo David? Reconoció lo que Dios era para la vida de él. ¿Qué hizo David? Dice la Biblia que lo reconoció. Claro, reconoció que él era digno de ser alabado, que Dios era digno de ser exaltado, alabado, de confianza. Eso hizo David. Claro, declaró lo que era Dios para él. No le lloró, no le reclamó, sino que lo que hizo David fue reconocer lo que Dios era para su vida. Y eso fue lo que agradó a Dios. Me sacó a lugar espacioso. Dice, me libró porque se agradó. Porque se agradó de mí. Porque muchas veces pasamos por cosas y nos metemos en cosas y parece que no salimos de ellas. Aquí encontramos la respuesta. Es porque para salir de ella o para que Dios nos saque de ella necesitamos hacer lo que a Dios le agrada. Necesitamos ir confiando en Él. Necesitamos ir esperanzado en Él. Necesitamos colocar nuestra fe en Él. Claro, porque si no es así, no agradamos a Dios sin fe. Claro, ¿y qué es lo que estaba hablando David acá? Cuando hablaba así de Dios, estaba hablando con fe de lo que Dios era para él y de lo que él creía que Dios podía hacer en favor de su vida. Entonces, hermano querido, mire, la oración fue clave para que David saliera victorioso en medio de la adversidad.
La oración fue clave. David estaba orando, clamé a Jehová. Clamaré a Jehová porque Él es digno de ser alabado. La oración fue clave, escúcheme bien, para David salir victorioso en medio de la adversidad. ¿Por qué? Porque la oración es uno de los recursos más valiosos que usted y yo podemos tener en medio de todo lo que enfrentamos y en medio de todo lo que nos toque pasar. La oración es clave. 3 cosas hizo David según este Salmo 18 para superar la adversidad. Mire, como número 1, amó a Dios sin importar las circunstancias. Por eso en el verso 1 dice, te amo, oh Jehová. Estaba pasando por problemas. Ya Dios lo había librado de Saúl, pero ahora andaba arrancando de su hijo, de Absalón, lo querían matar. Y como número 1 entonces, 3 cosas hizo David primero en este Salmo 18 para superar la adversidad. Como número 1, amó a Dios sin importar las circunstancias. Número 2, aprendió a ver y a conocer a Dios de 9 maneras diferentes, como les hablé en el mensaje pasado. ¿Se acuerdan en el segundo mensaje? En el primer mensaje. Y como número 3, David oró a Dios y David pudo ver los resultados de Dios también en su vida. Por eso dice él en el verso 19, él dice, me libró porque se agradó de mí. O sea, David pudo ver los resultados, escúcheme bien, de lo que él hizo y de lo que él manifestó, de lo que él le manifestó a Dios. Él no solo le clamó a Dios, él no solamente invocó a Dios, sino que también David vio los resultados. Por eso dice, me libró porque se agradó de mí. ¿Y por qué se agradó de David? Por la forma como David lo invocó, por la forma como David le oró a Dios, por la forma en cómo David manifestó a Dios allí en su vida. Porque la oración libera, escuche bien, la oración levanta y la oración también fortalece. La oración es uno de nuestros mejores recursos que usted y yo tenemos para poder enfrentar esos tiempos de adversidad que nos toca o nos tocarán enfrentar en la vida. Por eso no dejemos de orar, escuche bien, no dejemos de orar a Dios aunque estemos viviendo momentos difíciles. No dejemos de hacerlo, aprendamos a amar a Dios, aprendamos a verlo así como David lo veía en su vida. Aprendamos a declarar su palabra y sus promesas, pero también oremos a Él. Escúcheme bien, no solo aprendamos a declarar, ¿se acuerda que en uno de los mensajes hablamos del declarar, que David declaraba? Es bonito declarar, claro que sí, y eso tiene poder porque trae un resultado, el fruto de lo que declaramos. Es bonito amar a Dios, claro que tenemos que amarlo porque ese es el primer mandamiento y ese es un principio que usted y yo tenemos que tener. Pero hay un arma que es poderosa y un recurso valioso y es la oración, y eso tampoco lo tenemos que dejar. Y es lo que más nos cuesta, es lo que más dejamos, es orar. Cuando usted y yo lo que más debiéramos hacer como creyentes, como hombres, como mujeres, como hijos de Dios, es orar a Dios siempre. Fue Jesús el que dijo, orad sin cesar. O sea, no paren de orar, dijo. ¿Y sabe por qué dijo que no debíamos parar de orar? Dijo, para que no entren en tentación, para que tentación es prueba, para que no entremos en prueba, o para si entramos en prueba podamos salir, escúcheme bien, bien parados de ella. Por eso Jesús nos enseñó acerca de la oración y lo importante que era y que no podíamos dejarla, olvidarla, dejarla de lado. Por eso aprendamos a amar a Dios. ¿Cómo puedo amar a Dios si no me comunico con Él? ¿Cómo puedo amar a mi esposa si no tengo una conversación nunca con ella? Si no duermo con ella, no me junto con ella, no intimo con ella, no me relaciono con ella, ahí no hay amor. ¿Cómo vamos a amar a Dios si no oramos a Él? Si la oración es nuestra relación con Él, nuestra intimidad con Él, el ir al secreto, a nuestro cuarto, cerrar la puerta, orarle a Dios. Ese es nuestro secreto, nuestra intimidad. El orarle a Dios es el celular que usted y yo tenemos para comunicarnos con nuestros seres amados. La oración es la especie de celular con la cual nos comunicamos con Dios. ¿Qué le pasa a usted cuando se le queda el celular en la casa? Vuelvo, pastor. Todos volvemos. ¿O no? Y usted dice, no, yo sigo, no. ¿A dónde?
Mi abuelita diría, sóplame este ojo. Claro, se nos queda el celular, hermano, pues se nos puede quedar, no sé, se nos puede quedar algo importante atrás, pero el celular no, Señor. ¿Por qué? Porque nos sentimos que falta algo, como que andamos incomunicados, estamos tan acostumbrados a eso. La oración debiera ser así para nosotros. Hoy salimos, me olvidé orar, permiso, me vuelvo. Porque es lo que necesito para comunicarme con Dios, con aquel que es digno de ser alabado, con aquel que es digno de ser que es digno de ser reconocido en mi vida. Por eso David dice, me libró porque se agradó de mí. Y esas son las cosas que agradan a Dios. El que usted y yo le invoquemos, el que usted y yo le hablemos, nos relacionemos con Él, como en el verso 1, te amo, oh Jehová. A través de la oración, David se comunicaba y le decía cuánto amaba a Dios. ¿Cómo yo le puedo decir a Dios te amo si no, cómo Dios va a saber que lo amo si no se lo digo? Pastor, Dios lo sabe. No, Dios quiere escucharlo. Por eso, por lo que escuchó de David, lo sacó a lugar espacioso. Aún no un lugar estrecho, un lugar amplio, donde él podía estar tranquilo, en paz, a salvo. Claro, por eso dice, me libró. Me sacó a lugar espacioso. Antes dice, me sacó de muchas aguas. Me libró de muchas aguas. Me libró, ¿por qué? Porque se agradó de mí. ¿Y de qué se agradó? De lo que David le oraba, de lo que David buscó, de cómo él se expresó delante de Dios, de decirle que lo amaba, de decirle que él era digno de ser alabado, de decirle que él era su todo. Por eso le repito, aprendamos a amar a Dios. Tenemos que aprender a amarlo. Tenemos que aprender a amarlo. Aprendamos a verlo así como lo veía David en su vida. Aprendamos a declarar su palabra y sus promesas, pero también oremos a Él. Porque esa es la forma en cómo nos relacionamos con Él. Es a través de la oración. Usted se relaciona con su hijo a través de una conversación. Yo no me relaciono con mi hijo porque es mi hijo y lleva mi apellido. No, usted se relaciona con él porque usted conversa con él, habla con él, tiene confianza con él. Hablan cosas diferentes. Así nos relacionamos con nuestro Padre y el Padre con nosotros también por medio de lo que Él nos habla, su palabra. Por eso de repente solo queremos cantarle a Dios, hablarle a Dios, pero no queremos escuchar a Dios. No, escuchémoslo. Porque cuando usted lo escucha, usted va a poder hablar con Él y decirle lo que a Él le agrada. Por eso oremos a Él, clamemos a Él, invoquemos a Dios a través de la oración, porque Dios, escúcheme bien, como dijo David, es digno de que usted lo haga, es digno de que lo hagamos así, es digno de ser alabado. Entonces, a través de esta palabra del Salmo 18, estamos aprendiendo la importancia que tiene el mantenernos firmes en medio de la adversidad y cómo hacerlo. Claro, y cómo hacerlo. La importancia que tiene el no permitir que los problemas, cualquiera sean los problemas, nos derriben. Tenemos que aprender que cualquiera sea el problema, hermano, tenemos que aprender a cómo estar de pie firme para que los problemas no nos derriben. Porque hoy día hay mucha gente allá afuera lejos de Dios porque un problema lo derribó. Claro, porque un problema lo sacó, porque nunca buscaron aprender de Dios para estar firme, relacionarse con Dios para recibir fuerza, fortaleza, y cuando les tocase enfrentar una situación, ellos pudieran salir, como dice el apóstol Pablo, bien parados de ella después de la prueba. Hemos aprendido a través de esta palabra, de este Salmo 18, a que la enfermedad no nos puede hacer perder la fe y la esperanza en Dios. Hemos aprendido a no permitir que un problema económico nos baje el ánimo o nos haga olvidar que es Dios nuestro proveedor, no el problema. Muchas veces vemos un problema y decimos, se nos vino el mundo encima porque, no sé, nos llegó una deuda. Se nos vino el mundo encima, no sé, porque a lo mejor perdimos el puesto laboral. Porque tenemos la confianza, escúcheme bien,
en lo laboral, en lo que nos puede hacer la deuda, y no en el Dios que usted y yo tenemos, el cual también no solo es nuestro sanador, nuestro guardador, nuestro Padre, sino que también nuestro proveedor. Por eso ahora estemos dispuestos a amar a Dios. Estemos dispuestos a continuar y a ver a Dios de la manera correcta. Claro, estemos dispuestos a orar también a Dios sabiendo que ese es nuestro mejor recurso. Claro, sabiendo que Dios escucha nuestra oración así como se la escuchó a David, sabiendo que Dios escucha tu clamor y mi clamor. Estemos dispuestos a orar a Dios, no dejemos de orar a Dios. Porque cuando usted y yo oramos a Dios y lo hacemos de la manera correcta, ¿cuál es la manera correcta, pastor? Contándole tú cuánto le amas, declarando cuánto le ama. Acuérdese que la palabra que sale de usted vuelve con el fruto, conforme a lo que salió. Y cuando tú le dices a Dios, te amo, Jehová, ¿cuál va a ser el fruto de esa palabra? Una respuesta favorable de parte de Dios para ti. David lo sabía. Sabía que encontraba así una respuesta de Dios, por eso no le pedía, pero Dios le daba. Escúcheme bien, no le pedía, pero Dios obraba en él. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí, dice el verso 19 del Salmo 18. ¿Por qué lo libró? Porque se agradó de él. ¿Por qué lo puso en un lugar espacioso? En un lugar a salvo, en un lugar de privilegio, porque Dios se agradó de él. Que Dios se agrade de nosotros. Que Dios se agrade para salir de esa estrechez en el área que sea de nuestra vida, para salir de aquello. Que Dios se agrade, para que Dios se agrade. Entonces hagamos lo que hizo David. Hagamos lo que está escrito en el Salmo 18, porque para escritura y para enseñanza nuestra se escribió. Por eso no deje de orar a Dios. Aquí termino con esto. No deje de orar a Dios. Hermano, que no cese su oración a Él. Jesús dijo, orad sin cesar, sin parar, sino que oren siempre, dijo. Entonces, si Jesús dijo que oremos siempre, que nuestra oración no merme, no pare, no cese, sino que mientras más problemas, más oremos. Y más oremos no porque más desesperados estamos, sino porque más confiamos en el Señor. Confiamos cuando estamos en la victoria, pero también cuando las cosas muchas veces son adversas. No dejemos de orar a Dios, que no cese tu oración a Él. No deje de clamar a Dios sabiendo que Él, escúcheme bien, cuando usted clama, Dios lo escucha. Sabiendo que cuando usted clama, Dios también está dispuesto a responder su oración. No dejemos de orar a Dios. Es una tercera clave que sacamos acá en el verso 3 de este Salmo 18. Y en donde podemos ver también lo que Dios hizo por causa de esa otra clave, pues. Y de la otra que le hablé en los mensajes anteriores. Podemos ver lo que Dios hizo. Yo quiero que Dios se agrade de mí. Entonces, si yo quiero que Dios se agrade de mí, Dios hoy día me dice, ora y acércate a mí de la forma correcta. Por eso dice Hebreos que el que se acerca a Dios debe hacerlo creyendo que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces, no busco que me galardone. Dios me va a galardonar porque me acerco con la convicción correcta. No busco que Dios me dé un resultado, no, Dios lo tiene para mí si mi actitud para acercarme a Él es la que a Él le agrada. Porque David dijo que por eso Dios se agradó de él. Fue por su actitud. Da a entender que fue por su actitud. Que él glorificó a Dios en medio de las circunstancias, en medio de la adversidad, en medio de los problemas. Claro, en medio del arrancar, de esa huida, del esconderse, él decía, no, tú eres digno de ser alabado. Tú eres digno de ser honrado. Tú eres, la roca fuerte, el alto refugio. Claro, por eso él le decía, te amo, oh Jehová. Escuche, él lo decía, salía de su boca. Eso no, David no estaba leyendo la Biblia. No, era algo que salía del corazón de él, que quedó plasmado en la Escritura. Pero no era algo que estaba leyendo él, era algo que salía de él. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Que salga algo como lo que salió del corazón de David, para Dios también.
Porque si lo hacemos, Dios se va a agradar de nosotros. Escúcheme bien, se va a agradar en medio de la situación. Señor, ayúdame. No, sácame de aquí, no. Que podamos decirle cuánto lo amamos aún en medio de los problemas, aún en medio de las situaciones adversas. Que podamos decirle a Dios cómo usted y yo lo tenemos en nuestra vida, cómo lo miramos a Él, cuánto confiamos en Él. Y que podamos reconocer que Él es digno de toda alabanza, de toda admiración, de toda gloria, aún usted y yo viviendo situaciones contrarias. Porque eso fue lo que hizo David. Fue orarle a Dios así. Y por orarle a Dios así, Dios dice que se agradó de él. Dios se agradó de él. Entonces, escúcheme, aquí aprendemos a cómo orarle a Dios, no repitiendo lo que dijo David, pero llegando con la actitud que David tuvo ante Dios. Eso es. Porque aquí David no tiene una oración aprendida. Aquí no hay un rosario. No, aquí son palabras que salen del corazón de David en medio de los momentos de aflicción, en medio de los momentos de prueba, en medio de esos momentos que quizás usted y yo no queremos vivir, pero que nos van a tocar vivir igual. Y Dios va a esperar que en esos momentos usted y yo tengamos las palabras correctas para Él. Va a esperar, escúcheme bien, que usted y yo tengamos la confianza correcta, las palabras correctas, la actitud correcta delante de Él. Porque si la tenemos, Dios se va a agradar de nosotros. Y no solo nos va a librar de nuestros enemigos, no solo nos va a sacar, escúcheme, del lodo cenagoso, del hoyo de la desesperación, sino que también Dios nos va a dar la victoria. Nos va a dar la victoria, escuche bien, en medio de esos tiempos, en medio de esos momentos. Póngase en pie, por favor, vamos a orar al Señor. Le hablo de esta palabra porque anduve dando vuelta estos días esta palabra en mí. Y me acordaba de los dos mensajes y yo decía, Señor, yo te amo. Y estaba eso, te amo. Y en medio de aquello también venía la preocupación, venía todo lo que estaba pasando. Ayer colocábamos el letrero y decía al Señor después de la tarde algo tan simple quizá. Pero le decía al Señor, gracias Señor. Gracias porque tú lo provocaste, tú nos facilitaste. Gracias porque lo pudimos hacer. Son cosas tan pequeñas, escúchame bien, pero que cuando hablamos con el Señor, cuando nos relacionamos con Él, eso es lo que Dios espera de nosotros. Que nosotros en medio de la alegría, de las cosas grandes, las cosas pequeñas, de la adversidad, nosotros podamos hablar con Él. Eso es lo que Dios espera, que nos acerquemos a Él. Que nos acerquemos a Él. Por eso Jesús dijo, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. O sea, Dios quiere acercarse a nosotros. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos